En la historia de la humanidad, cuando se trata de la relación que existe entre Dios y el hombre, normalmente nos viene una pregunta a nuestra vida. ¿Cómo puedo yo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y esto me ha llevado a una conclusión, que la voluntad de Dios no solamente consiste en descubrir o saber qué decisión tomar mañana, sino que la verdadera fórmula para lograr saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida consiste en aprender a caminar con Él cada día. Muchas veces queremos que Dios nos revele todo el camino, pero Dios con frecuencia únicamente nos muestra el siguiente paso. Pero siempre tendremos una pregunta dando vueltas en nuestra cabeza: ¿qué pasa si me equivoco? Por esa razón, hoy quiero hacerte a ti una pregunta. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión importante y has sentido miedo de equivocarte? Tal vez estás pensando en cambiar de trabajo, tal vez tienes que decidir con quién vas a compartir el resto de tu vida. Quizás estás considerando mudarte a otro lugar, comenzar un negocio, aceptar una nueva oportunidad, terminar una relación. Tienes que tomar una decisión importante con relación a uno de tus hijos. O quizás estás orando por algo desde hace ya mucho tiempo y no sabes si seguir esperando o seguir adelante. O quizás simplemente has llegado a un momento de tu vida en el que ya no sabes qué hacer. Has orado, has pedido dirección, has dicho: Señor, dime qué quieres que yo haga. Pero pasan los días y no aparece ninguna respuesta escrita en el cielo. Entonces comienzas a preguntarte: ¿cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué pasa si tomo la decisión equivocada? ¿Y si aquello que yo creo que viene de Dios solamente es algo que yo me imagino y deseo? ¿Y si Dios me está hablando y yo no sé cómo reconocerlo? Si alguna vez te has hecho alguna de estas preguntas, este mensaje es para ti. Porque quizás hemos pasado demasiado tiempo intentando descubrir cuál es el plan secreto de Dios para mañana, pero Dios quiere primero enseñarnos cómo caminar con Él todos los días. Todos quisiéramos que Dios nos diera un mapa, seamos sinceros. Nos gustaría que Dios nos dijera: mira, hijo, este es el trabajo que tú tienes que aceptar. Esta es la persona con quien tienes que casarte. Esta es la ciudad donde tú tienes que vivir. Este es el negocio que tú tienes que comenzar. Esta es la puerta que debes cerrar y esta es la otra puerta que debes abrir. Nos gustaría tener un mapa completo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos miedo de equivocarnos. Queremos seguridad, queremos saber qué ocurrirá, queremos conocer el resultado antes de dar el primer paso. Pero la vida de fe normalmente no funciona así. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Observemos algo. La palabra no dice: tú comprenderás ni sabrás todo lo que va a ocurrir. No, nos invita a confiar. Y confiar en Dios significa que habrá momentos en los que tendremos que caminar sin conocer todavía la respuesta. La fe no siempre consiste en saber a dónde nos lleva Dios. La fe consiste en confiar en Él mientras caminamos con Él. Hay un hombre en la Biblia que entendió perfectamente esta situación. Su nombre es Abraham. En el capítulo 12 del libro de Génesis, Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Pensemos por un momento en esta frase. Fíjense, Dios no le entregó a Abraham un mapa completo. No le explicó todo lo que ocurriría. Le dijo en esencia: sal, confía y yo te mostraré. Abraham tuvo que obedecer antes de conocer todos los detalles. Y quizás ese sea uno de nuestros mayores problemas. Nosotros muchas veces le decimos a Dios: muéstrame todo el camino y entonces obedeceré. Pero Dios muchas veces nos dice: primero obedece el paso que ya conoces y confía en mí para lo que todavía tú no conoces. Pregúntese: ¿qué habría sucedido si Abraham le hubiese dicho al Señor: Señor, primero explícame todo y después decido si te obedezco o no?
Creo que muchos de nosotros hacemos eso con Dios, muchas veces más de las que pensamos. Tal vez tú estás esperando que Dios te revele los próximos 10 años de tu vida para saber cuál es el siguiente paso correcto que tú debes dar. Pero Dios no siempre nos muestra todo el camino. Muchas veces solo nos muestra suficiente luz para que nosotros demos el siguiente paso. Así que, antes de preguntarnos, ¿qué quiere Dios que yo haga? Aquí hay otra pregunta y aquí quiero detenerme. Porque cuando hablamos de la voluntad de Dios, inmediatamente pensamos, ¿qué trabajo quiere Dios para mí? ¿Con quién quiere Dios que me case? ¿Dónde quiere Dios que yo viva? Pero la Biblia habla claramente de muchas cosas que Dios ya quiere para nuestra vida. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 4:3 la palabra dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Fíjense qué interesante, porque esto tiene que cambiar nuestra perspectiva, porque quizás estamos preguntando, Dios, ¿qué trabajo debo de tomar? Mientras ignoramos qué es lo que Dios desea para mí. ¿Por qué no mejor nos preguntamos, qué clase de persona quiere Dios que yo sea? Nos preocupamos por descubrir dónde estar, pero Dios también está interesado en que nosotros sepamos quiénes estamos llegando a ser. Queremos saber cuál puerta abrir. Pero primero Dios quiere formar nuestro carácter. Queremos instrucciones, pero Dios primero quiere obediencia. Por eso, antes de preguntarte, ¿qué quiere Dios que yo haga? Pregúntate, ¿estoy viviendo de acuerdo con lo que Dios ya me dijo? A veces estamos tan preocupados por descubrir el plan de Dios para nuestra vida que olvidamos vivir de acuerdo con aquello que Dios ya nos reveló. Es contradictorio pedirle a Dios una nueva dirección mientras ignoramos aquellas direcciones que claramente ya Dios nos ha revelado en su palabra. Tenemos que recordar una cosa sumamente importante, que la palabra de Dios en nuestra vida es el primer filtro. Aquí encontramos un principio fundamental. Dios nunca nos guiará a hacer algo contrario a su palabra. No importa cuánto lo desees, no importa cuánta paz digas sentir, no importa cuántas coincidencias hayan ocurrido. Tal vez alguien diga, yo siento que Dios quiere que hagas esto. Pero si aquello contradice claramente lo que Dios ya nos enseñó, eso no viene de Dios. No necesitamos una señal. Ya tenemos una respuesta. Por eso la palabra de Dios en el Salmo 119, 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Observemos nuevamente la imagen que la palabra de Dios nos presenta aquí a nosotros. Una lámpara no necesariamente ilumina kilómetros, ilumina lo suficiente para caminar, y eso es lo precioso. Porque quizás estás esperando un reflector que ilumine los próximos 20 años de tu vida y Dios te ha dado una lámpara para caminar con Él el día de hoy. No busques una señal que contradiga lo que Dios ya dijo en su palabra. ¿Y qué pasa cuando hay dos opciones que a mí me parecen buenas? Aquí está la parte difícil, porque quizás ninguna opción es pecado. Tienes dos trabajos, ambos son honestos, dos ciudades, dos oportunidades, dos caminos que aparentemente son buenos. ¿Qué haces entonces? Aquí necesitamos sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 5 nos dice en la palabra de Dios, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Fíjense, la palabra no nos dice pide una señal, dice pide sabiduría. Y aquí hay una diferencia, porque a veces estamos esperando que Dios tome la decisión por nosotros, cuando Dios quiere formar en nosotros la sabiduría necesaria para que nosotros podamos decidir. Ora, analiza, busca principios bíblicos, considera las consecuencias, busca consejo de personas maduras en la fe y después toma una decisión con sabiduría y continúa confiando en Dios. El consejo sabio también importa. Proverbios 11:14 enseña el valor de la multitud de consejeros. Esto no significa que tengo que ir a preguntarles a 20 personas hasta encontrar una que me diga lo que yo quiero escuchar. Significa buscar consejo de personas
que aman a Dios, que conocen su palabra y que nos conocen a nosotros y tienen la madurez suficiente para decirnos la verdad, aunque no sea lo que nosotros queremos escuchar. Porque a veces nuestro problema no es que Dios no haya hablado, nuestro problema es que no nos gusta la respuesta. Y entonces comenzamos a buscar otra señal, otra opinión, otro mensaje, otra persona, hasta encontrar a alguien que nos diga exactamente lo que nosotros queríamos escuchar desde el principio. Y esto no es buscar la voluntad de Dios. Eso es pedirle a Dios que simplemente apruebe nuestra voluntad. Buscar la voluntad de Dios no es pedirle a Dios que bendiga lo que ya nosotros habíamos decidido que íbamos a hacer. Buscar la voluntad de Dios es estar dispuestos a obedecerle, aunque su dirección no coincida con nuestros deseos. ¿Y qué pasa con la paz? ¿Siento paz? Y si siento paz, entonces viene de Dios. Aquí todos debemos de tener cuidado. A veces escuchamos personas que nos dicen, si sientes paz, hazlo. Pero nuestras emociones pueden cambiar. Podemos sentir tranquilidad haciendo algo malo o equivocado. Y también podemos sentir temor haciendo exactamente aquello que sí debemos hacer. No estamos diciendo que la paz de Dios no importa. Lo que estamos diciendo es que no debe de convertirse en nuestro único criterio para discernir y tomar una decisión. Jesús experimentó una profunda angustia en Getsemaní. No tuvo paz en ese momento y sin embargo Él permaneció obediente al Padre Celestial. Por eso no debemos convertir una emoción en nuestro único criterio. La paz de Dios es muy importante, pero debe caminar junto con la palabra de Dios, la oración, la sabiduría, el consejo correcto y la obediencia. No conviertas tus emociones en la voz infalible de Dios. Aquí llegamos probablemente a la pregunta que más miedo nos produce a todos y a cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ¿qué pasa si me equivoco? Tal vez esa es la razón por la que llevas meses sin decidir. Tienes miedo, miedo de arruinar tu futuro, miedo de salirte del plan de Dios, miedo de tomar una decisión que después lamentes. Hay personas que tienen tanto miedo de tomar la decisión equivocada que al final terminan sin tomar ninguna decisión. Y la indecisión también tiene consecuencias. Quiero decirte algo que puede darte descanso. Dios es soberano, pero eso no significa que todas nuestras decisiones sean las decisiones correctas. Tampoco significa que nuestras malas decisiones no tengan consecuencias, pero significa que nuestra esperanza no descansa en nuestra capacidad de tomar decisiones perfectas. Nuestra esperanza descansa en Dios. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este versículo nos recuerda que Dios obra en todas las cosas para bien de quienes le aman y son llamados conforme a su propósito. Pero eso no significa que todo lo que nos sucede sea algo bueno. Significa que Dios es capaz de obrar a favor nuestro, aún incluso en medio de todo aquello que nosotros no comprendemos, porque todo está hecho conforme a su propósito. Tu seguridad no está en que jamás tomarás una decisión equivocada. Tu seguridad está en que Dios sigue siendo Dios, aun cuando tú no tienes toda la respuesta. Por eso no vivas paralizado. Ora, busca sabiduría, obedece lo que sabes que es correcto y cuando tengas que decidir entre caminos legítimos, decide con humildad y sigue caminando con tu fe puesta en Dios. Ni tú ni yo necesitamos controlar todo nuestro futuro para confiar en Dios. Por eso, hoy vamos a ver 6 preguntas que nos tenemos que hacer antes de tomar una decisión. Si hoy tienes que tomar una decisión importante, quiero dejarte estas 6 preguntas. La primera, ¿esta decisión contradice algo que Dios ya me enseñó en su palabra? Si la respuesta es sí, no sigas buscando, no busques más señales. La pregunta número 2, ¿he orado buscando realmente la voluntad de Dios o solamente
buscando que Él apruebe mi deseo. Tú tienes que ser sincero contigo mismo. Tercera pregunta, ¿esta decisión honra a Dios? No te preguntes solamente, ¿me hará feliz? Pregunta también, ¿estoy honrando a Dios al tomar esta decisión? La cuarta pregunta que te debes que hacer, ¿qué me dicen personas maduras y sabias que conocen mi situación? No busques únicamente a aquellos que siempre te dan la razón. Busca aquellas personas que te orienten con la sabiduría de Dios. La quinta pregunta, ¿en qué baso mi decisión? ¿Estoy decidiendo por fe, por miedo, por orgullo, por dinero, por presión de otras personas, por resentimiento, o porque sinceramente creo que es una decisión sabia y coherente caminar con Dios? La sexta pregunta, ¿estoy dispuesto a obedecer aunque la respuesta de Dios no sea la que yo deseo? Quizás esta sea la pregunta más difícil de todo, porque descubrir la voluntad de Dios nos sirve de mucho si ya hemos decidido de antemano que solamente obedeceremos cuando la voluntad de Dios coincida con nuestros planes. Quizás hoy estás viendo este video porque tienes una decisión que tomar delante de ti y estás cansado. Has pensado demasiado. Has imaginado todos los escenarios posibles. Te acuestas pensando en ello. Duermes pensando en ello. Te despiertas pensando en ello. Y en algún momento incluso has dicho, Dios, tengo miedo de equivocarme. Así que yo quiero recordarte algo. Tu Padre Celestial conoce aquello que tú todavía no puedes ver. Él conoce el mañana. Él conoce tus temores. Él conoce tus limitaciones. Dios incluso conoce los errores que todavía no has cometido, pero que cometerás. Por eso quizás hoy no necesitas que Dios te entregue el mapa completo. Quizás lo que necesitamos es confiarle a Él nuestro siguiente paso. No tienes que conocer todo el camino para caminar con Dios. Solo necesitas permanecer cerca de Él. El ejemplo perfecto cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, tenemos que mirar a Jesucristo. Él, nuestro Señor Jesucristo, en el Getsemaní, pocas horas antes de ir a la cruz, Jesús oró, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¡Qué oración más maravillosa! Jesús nos muestra algo profundamente importante. Buscar la voluntad de Dios no significa decir, Señor, haz lo que yo quiero. Significa llegar al punto donde podemos decir, Señor, yo quiero lo que tú quieras. Y eso cambia completamente nuestra oración y nuestra perspectiva. Ya dejemos de preguntar qué decisión me conviene y comenzamos a preguntar cómo puedo honrarte a ti con mis decisiones. Quizás aquí está el camino que necesitamos hacer. Hemos pasado demasiado tiempo preguntando, Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando quizás primero deberíamos preguntarle a Dios, Señor, ¿quién quieres que yo sea? Porque una persona que aprende a caminar con Dios estará mucho mejor preparada para tomar decisiones que honran a Dios. Tal vez llegaste a este video esperando que te dijéramos exactamente qué decisión debemos tomar. Pero nosotros no podemos hacerlo. Pero la Biblia sí puede mostrarnos cómo caminar en nuestra vida mientras decidimos qué hacer. Busca a Dios, conoce su palabra, ora, pide sabiduría, escucha consejo, obedece aquello que ya sabes y después confía en Él. Confía en Dios, confía en Cristo Jesús, porque quizás la pregunta más importante no sea, Dios, ¿cuál es todo el plan que tienes para mi vida? Quizás sea, Señor, ¿cuál es el siguiente paso de obediencia que debo dar hoy? Y cuando Dios te muestre ese paso, dalo. Porque conocer la voluntad de Dios no consiste solamente en descubrir a dónde Él quiere llevarnos. También consiste en permitir que Dios transforme quiénes somos mientras caminamos con Él. Quizás Dios no te mostrará hoy todo el camino, pero sí puedes confiar en Él para dar el siguiente paso. Así que este día yo quisiera que pudiéramos orar por esto. Señor,
Hay personas escuchando este mensaje que hoy tienen que tomar decisiones difíciles. Algunas tienen miedo de equivocarse. Otras no saben qué camino tomar. Por eso, Señor, hoy te pedimos que nos des sabiduría. Ayúdanos a conocer tu palabra, a reconocer nuestros propios deseos y a escuchar el consejo sabio. Y sobre todo a tener un corazón dispuesto a obedecerte. No te pedimos solamente que nos muestres el camino, te pedimos que nos enseñes a caminar contigo. Y cuando no podamos ver todo lo que viene, ayúdanos a confiar en ti. Que podamos decir, como dijo nuestro Señor Jesucristo, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quisiera dejarte un mensaje para que tú lo recuerdes siempre. Dios no siempre te mostrará todo el camino, pero tú siempre puedes confiar en Él para tu siguiente paso. Te damos muchísimas gracias por tu atención a este video y te animamos y te invitamos a que te suscribas a este canal y que nos apoyes contándole de nosotros a tus amistades y amigos para que también puedan suscribirse con nosotros y podamos llevar la palabra del Señor a muchos más lugares de la tierra. En el nombre de Jesús te lo agradecemos todo. Amén.